esa sería una ruta estática que habría que agregarle a la tabla de rutas. Y esta ruta estática se agrega con el comando hyperroute. El comando hyperroute para agregar rutas estáticas. Esto viene a ser como, ¿no?, la indicación que le va a decir al router que esto es una ruta estática. Luego la red destino con su máscara de su red. Y finalmente el puerto por el cual nos comunicamos a esta red. Entonces vamos a dejarlo esto aquí así, una flechita para indicar que con este comando agregamos esta ruta, ¿no? Vamos a agregar entonces en nuestro router configure terminal hyperroute 192.168.3.0.255.255.255.0 por el puerto serial 0/0/0. Comprobamos con el comando para ver la tabla de rutas show hyperroute y aquí efectivamente encontramos que se ha instalado la nueva ruta, ¿no?, la nueva ruta en la tabla. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Muy bien, entonces este router ya sabe cómo enviarlo. Volvemos a simular este mensaje. Salud. Volvemos a simular este mensaje. Sale, pasa al switch, pasa al router. El router pregunta, dice, sí, ¿por dónde lo envío? Por el puerto serie. Ya, sale, por aquí va. Viene, llega al router. El router dice, ¿conoces la red 3? Sí, sale por el puerto serial fase Ethernet 0. Sale por el puerto fase Ethernet 0. Llega a la PC. La PC responde. ¿Sabe cómo responder a otras redes? Sí, por tu puerta de enlace, porque tiene configurado puerta de enlace. Allá, entonces ¿a quién le doy? Al router. Muy bien, toma router, devuelve el mensaje. El router dice, ¿para dónde va esta respuesta? Para la red 1, ¿no? 192.168.1.0. ¿Conozco el destino? No, no conozco el destino. Conclusión, mensaje eliminado. ¿Ok? Y un ICMP tipo inalcanzable para la PC. ¿Correcto? Hasta ahí. ¿Entiende? Entonces, ¿qué falta todavía acá? Una ruta estática en el otro router que permita el reply de estos mensajes que estamos enviando, ¿no? La respuesta. Entonces ponemos acá C92.168, perdón, ¿no?, estático 192.168.1.0 por el puerto serial 0/0/0 también. Pero, ¿qué más? ¿Le agregaríamos alguna otra ruta estática aquí? ¿O ya lo dejamos ahí? De una vez ya le agregamos esta de acá, ¿no? Porque este router solamente conoce las que están directamente conectadas y también sería importante agregarle ya aquí esta red de una vez a este router, ¿no? Ruta estática 192.168.2.0 por serial 0/0/0. Por el mismo puerto, ojo, eso no es ningún problema. Por el mismo puerto llega a la otra red también, ¿no? Muy bien, y ya sabemos cuáles son los comandos aquí, ¿no? Hyperroute. Vamos entonces, ejecuten ustedes, ¿no? Traten de hacerlo ustedes mismos. Acá, un comando configure terminal, hyperroute 192.168.1.0, 255.255.255.0 por el puerto serie. Y la misma figura para la red 2. Conclusión, show hyperroute. Ahora tienes dos rutas estáticas. Okay, ahora tenemos dos rutas estáticas entonces. Grabamos en los routers. Muy bien. Entonces, esas son las tablas de rutas, ¿no? Y ese es el principio de funcionamiento y enrutamiento, ¿sí?, que es el tema de esta sesión. ¿Preguntas? Hasta ahí. Los routers necesitan conocer el camino hacia las demás redes y nosotros se lo podemos asignar de manera estática, ¿no? De manera estática. Profe, y digamos, o sea, usted ha puesto ahí, por ejemplo, en la PC2,
allá, se pone en toda la red, ¿no? O sea, si yo pongo más computadoras, automáticamente... Claro, porque ya está toda la red. Podemos agregar acá más computadoras mientras estén en la misma red, ya el router sabe cómo llegar. Correcto, ya el router sabe cómo llegar a ese destino. Claro, como en cada salto. Claro, si hubiera más redes, acá podemos agregar de repente detrás de este otro router. Entonces este router necesitaría conocer, ¿no?, las demás redes que se van a agregar. Por ejemplo, al agregar más redes y las rutas, ¿cómo sería con el broadcast? ¿También pasaría todo El por la red? broadcast, ok, a ver, vamos a simular algún mensaje de broadcast. Los mensajes de broadcast, ¿cuál sería la IP broadcast acá en esta red? 192.168.1.255, ¿no? Si enviamos un mensaje de broadcast, ese mensaje de broadcast sale al switch y el switch que hace con un mensaje de broadcast lo reenvía por todos sus puertos, ¿no? Pero cuando un mensaje de broadcast llega a la interfaz de un router, este no deja pasar el broadcast. Los routers detienen el broadcast. El broadcast no puede atravesar el router. Ya, a menos de que mediante una configuración uno eh, habilite el paso del broadcast a través de un router, pero eso no se suele hacer, ¿no? Porque no es una buena práctica en la configuración. Es posible forzándolo, configurando el router, pero el broadcast normalmente no pasa al router. El router de manera natural corta el broadcast, divide los dominios de broadcast al router, porque los broadcasts no atraviesan los routers. Entonces, si tú hicieras enviaras un mensaje de broadcast, no vas a salir de acá de la red. Porque, si, por ejemplo, como está puesto toda la red, si uno quisiera restringir el uso de algunas computadoras que no sean más redes, ya no se pondría toda la red, sino solamente IPs específicos. Ah, no, no es, eso no es se puede hacer, ¿ah? Pero claro, si yo quisiera solamente hago ruta para esta PC y como no le hago ruta para los demás, se entiende que no habría forma de llegar, ¿no? No sería una buena práctica porque para eso se utilizan otras herramientas que vamos a ver más adelante que se llaman listas de acceso. Entonces tú haces el enrutamiento a nivel de redes, pero cuando quieras restringir algo vas a usar otra característica de los routers que se llama listas de acceso. Y con la lista de acceso sí puedes decir, ok, solamente van a pasar estas direcciones, ¿no? Solamente estos mensajes van a poder atravesar. Las listas de acceso se usan para ese fin. Están mejor adecuadas, para tener un mejor control. ¿Y cómo sería, por ejemplo, si en uno de esos switches hay unos 5 VLANs? Ah, muy bien. Vamos a llegar a eso, porque estamos viendo enrutamiento justamente para ver el tema de enrutamiento inter-VLAN, que es el siguiente capítulo que vamos a ver. Y en enrutamiento inter-VLAN justamente vamos a ver cómo se usa el router para enrutar las VLANs, ¿no? Pero primero debemos de estar más claros cómo está el tema del enrutamiento. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está ahí? Entonces, ¿vamos bien? ¿Sí? A ver, vamos a ver que no nos estemos olvidando nada por aquí. Entonces los routers eligen mejor las rutas. Ah, muy bien, muy bien. Este punto es importante. Eh, ya cuando el router se fabrica, aquí lo hemos visto de manera conceptual. El router consulta la tabla de rutas, toma una decisión y envía, ¿no? Ahora veámoslo ya desde el punto de vista de la fabricación del equipo, o sea, viéndolo un poco más con más exactitud, cómo es que funciona este tema del enrutamiento. Vamos a tratar de hacer un zoom a esta imagen que describe todo. Cuando el router tiene que tomar la decisión de reenviar un paquete, ¿no? Es decir, consultar la tabla de rutas y reenviar un paquete, tiene tres formas para hacerlo. Bueno, contando la marca Cisco son tres, contando otras marcas normalmente se manejan dos. La forma clásica es el llamado switching de procesos, que todos los routers implementan, ¿no? Y bueno, algunos routers que han ido evolucionando pues implementan el switching rápido, y la marca Cisco ofrece el Cisco Express Forwarding, que tiene una característica más interesante todavía. ¿En qué consiste el switching de procesos? Porque este que están viendo acá es el Express. El switching de procesos, pero nos sirve todo este plano. En el switching de procesos tenemos interfaces de salida, interfaces de entrada, plano de datos y plano de control. Pero todo el procesamiento lo realiza el CPU. Es decir, cuando un paquete llega, el CPU lo revisa, el CPU lo analiza, compara con la tabla de rutas y el CPU decide por dónde debe de ir. Correcto, ese es el switching de procesos, en el que el CPU hace todo el trabajo. Para cada paquete que llega, el CPU piensa, decide y lo envía. Consume, entonces cada paquete que llega al router consume recursos del CPU, ¿correcto? Y eso demora un poquito más. Ese switching es lento en realidad.
Ojo que estamos diciendo aquí switching no porque estemos usando un switch, sino que el router va a conmutar, pues lo que ingresa por un puerto lo saca por otro puerto y a eso también se le conoce como un switching, pero dentro del router, ¿no? Dentro del router. Dos, ya desde hace varios años existe el switching rápido, que consiste en implementar una memoria caché, no es esta, pero va también en el plano de datos. Dentro del plano de datos implementa una memoria, los routers implementan una memoria caché. Las memorias caché son memorias ultra rápidas, son memorias muy veloces. Entonces, cuando un paquete llega y lo primero que hace el router es busca si en la memoria caché ya hay algún indicio por donde debe ser enviado el mensaje. Digamos que si es la primera vez que llega este paquete al router, entonces el procesador realiza el trabajo, hace la búsqueda en la tabla de rutas, reenvía el paquete pero guarda esa información en la memoria caché. Entonces cuando un nuevo paquete vuelve a llegar al router con el mismo destino, el router ya no hace ese trabajo porque la memoria caché le dice por dónde tiene que salir. Eso es importantísimo porque cuando tú envías un archivo, digamos que yo quiero transferirte un archivo de 20 megas a esa computadora, ¿no? Y voy a pasar por un router. Entonces ese archivo de 20 megas se va a segmentar en miles de segmentos y se va a enviar, ¿no? Entonces imagínate si para todos esos miles de segmentos el router tuviera que hacer esa búsqueda, ¿no? La memoria caché permite que el router realice la búsqueda hacia la red en el primero, luego lo almacena en memoria caché y todos los demás segmentos y los paquetes que le siguen ya saben de inmediato por qué interfase conmutar. Correcto. Esa es una mejora muy interesante que hoy en día todos los routers, ¿no? Que no implementan Ceph implementan por lo menos el switching rápido, ¿no? Es lo que se utiliza. ¿Okay? Los routers Cisco tienen una mejor alternativa todavía que es que el switching rápido que le llaman Cisco Express Forwarding, que es una conmutación en hardware que ahorita vamos a comentar. Pero hasta ahí se entiende la diferencia entre el switching de procesos y el switching rápido, ¿no? Es un poco más teórico, no cambia el concepto de enrutamiento, pero sí, digamos, a la hora de la velocidad del reenvío de paquetes, sí es bastante diferente, ¿no? Es mucho más rápido el switching rápido. La otra opción que es patentada por Cisco, el famoso Ceph, Cisco Express Forwarding, consiste en implementar una tabla especial, que no es una memoria caché, sino es una tabla FIP, ¿no? Y una tabla de adyacencia. Esto lo trabajan con tecnología, ¿no? Con tecnología ASIC, ¿no? La tecnología ASIC es más rápida que el mismo FPGAs, ¿no? O sea, es básicamente implementar la tabla de rutas, no en software, en memoria, sino en hardware. O sea, tiene la capacidad de definir estas rutas para que el CPU ya no tenga nada que consultar. Una vez que tú programas, el CPU construye la tabla, esa tabla de conmutación rápida, y cuando los paquetes llegan al router, la tabla les dice por qué puerto tienen que salir. Entonces ya el CPU no tiene que estar realizando el trabajo de búsqueda en la tabla de ruta, sino construye una tabla, la tabla FIP, que es la que se va a encargar del reenvío de los paquetes de inmediato. Esto incrementa la velocidad realmente de una manera muy marcada, ¿ya? Utilizar Ceph, que ahora viene de manera predeterminada habilitado en los routers, hace que estos routers conmuten muchísimo más rápido que un router tradicional que utilice el switching rápido, ¿okay? Porque no lo hace en software, sino lo hace en hardware realmente el switching, y eso es mucho más veloz, ¿correcto? Muy bien. Como comentario, esto es un poco más teórico, ¿no? Porque no implica, acá no configuramos nada, esto es fabricación del equipo, esto es depende de cómo lo fabrican el equipo. Claro que eso tiene que ver mucho con el costo del equipo, ¿no? Tiene que ver mucho porque la tecnología sí que es costosa, ¿no? Un router que haga switching de procesos también es mucho más barato que un router que haga switching con memoria caché, porque la memoria caché también es costosa. Menos costosa que la tecnología SIC, pero también es costosa. Hago un paréntesis solamente para que se hagan una idea del costo de la memoria caché. Todos recuerdan los procesadores Pentium y Celeron. Siempre se había una diferencia entre los dos, ¿no? Decía, me compro un Pentium de 2.4 GB y me cuesta $200. Me compro un Celeron de 2.4 GB y me cuesta $80. ¿Por qué tanta diferencia de precios? ¿No? O me cuesta $100, la mitad, ¿no? ¿Por qué tanta diferencia de precios? Si uno veía en las características, la diferencia entre uno y otro era exclusivamente la memoria caché. El Pentium venía con 512 megas y el Celeron venía con 256 megas. Y por esos 256 megas le duplicaba el precio, ¿no? Solamente por esa diferencia, porque la memoria caché, que es una memoria ultra rápida, sube mucho el costo, ¿no? Es costosa, es bastante costosa. Entonces aquí uno se puede también hacer una idea de la diferencia entre el costo entre un router que haga switching de procesos y un router que haga switching rápido con memoria caché, ¿no? El otro no tiene memoria caché, este sí tiene. Entonces de por sí el costo va a elevarse. Y la tecnología sí que es todavía más costosa, ¿no? Porque alcanza mayores velocidades